Si no han oído hablar de Ciudad de Dios es probablemente porque son muy jóvenes, ya que el 2002, el año de su estreno, esta película causó furor, generando un gran revuelo. Fue nominada en 2003 al Oscar en las categorías de director, guion adaptado, fotografía y montaje, aunque no consiguió ganar ninguno de estos premios. Ya es un logro que una producción latinoamericana se posicione de esta forma, aunque curiosamente no estuvo entre las finalistas para hacerse con el premio a la mejor película extranjera. Eso sí, pasó a la historia como un ícono de la cultura popular, siendo la favorita de los amantes del cine, siendo considerada como la mejor película del siglo XXI, según los usuarios de Film Affinity y como número 21 de todos los tiempos, según las votaciones del IMDb. Tanto así que 10 años después de su estreno, el 2012, se hizo un documental en su honor, contando toda la historia detrás de esta cinta. Así que, si les gustó esta película, les recomiendo ver este documental, ya que está lleno de datos y anécdotas interesantes, que yo no puedo poner en este video porque si no terminaría siendo eterno. Ahora veamos por qué tanto revuelo con esta película. Ciudad de Dios es una película brasileña estrenada en el 2002, basada en el libro del mismo nombre escrito por Paul Lins y basado en hechos de la vida real. Esta cinta nos relata el origen y crecimiento de la ya famosa favela Ciudad de Dios. La película está dirigida por Katia Lan y Fernando Meireles. Para los que no saben, las favelas son aglomeraciones de casas de construcción irregular, de material ligero y desformalizadas, en donde predomina el hacinamiento, la poca accesibilidad a los servicios básicos y por supuesto la pobreza. En Chile, estas aglomeraciones fueron conocidas como poblaciones callampa durante los años 50 y 60. Hoy en día se les denomina solamente poblaciones. La favela de la Ciudad de Dios fue creada en 1960 para dar un lugar donde vivir aquellas personas que por algún motivo u otro no tenían acceso a un hogar. Sin embargo, este asentamiento adolecía de una serie de precariedades. Se encontraba lejos de la ciudad, no tenían acceso a servicios básicos como el agua y el gas, no habían calles pavimentadas, solo por mencionar alguna de ellas. Uno de los principales atractivos de la película es que no relata una historia lineal de uno o dos personajes, sino que nos cuenta un sinfín de historias entrecruzadas de varios personajes, teniendo la mayoría de ellos la misma importancia o incidencia en la trama. Sin perjuicio de ello, destacan por sobre el resto C. Pequeño y Buscapé, quienes en 1960 eran tan solo niños. La película es larga y densa, pero en ningún momento se vuelve aburrida o tediosa, lo que se lo podemos atribuir al dinamismo de su narrativa y al ritmo frenético de la misma. Con esta fórmula nos cuenta la metamorfosis que tuvo la Ciudad de Dios a lo largo de 30 años, mostrando cómo pasó de ser una pequeña y aislada villa de casas básicas a estas favelas que tan solo concentran pobreza, desigualdad social y sobre todo delincuencia. Otro hecho destacable de esta película es que la mayoría de los actores que protagonizan la película no eran profesionales, sino que jóvenes que vivían en las favelas, e incluso en la misma Ciudad de Dios. Esto también se hizo en Chile, en la serie El Reemplazante. A todo esto aprovecho de recomendarles esta serie, sobre todo que, al igual que Ciudad de Dios, está en Netflix, así que aprovechen mientras está ahí y véanla, ya que es muy buena. Ya desde el inicio de la película podemos apreciar el cuidado de la estética, ya que vemos escenas limpias, jugando con las tonalidades café y mate, propias del desierto en donde fue instaurada la favela, lo que genera cierta sensación de pureza o nitidez en la imagen. Esta limpieza, por así decirlo, y nitidez, con el paso de los años son reemplazados por escenas saturadas, lo que crea una sensación extraña, como si la imagen estuviese granulada o sucia. A esto se le debe agregar muchas escenas violentas, ya sea por lo que muestran explícitamente o por lo que dejan entrever. Todos estos factores se combinan para generar ansiedad y angustia en el espectador, y a mi juicio, este es uno de los grandes logros de la cinta, ya que sabe poner al espectador en los zapatos de quienes viven en la favela, sintiendo el miedo de que en cualquier minuto puede ocurrir una desgracia. Este cambio en la estética de la película va de la mano con la evolución de los personajes. Durante los primeros años de la favela se puede ver que su población es bastante tranquila, y al estar aislado de las comodidades de la ciudad, sus códigos de conducta son muy similares a la gente de campo. Ya en ese entonces se podía ver indicios o germen de delincuencia, ya que ello es una constante, pero es una delincuencia hasta cierto punto más ingenua, o a lo menos menos violenta. Para que entiendan este punto, quiero que piensen en la película Requiem por un sueño de Darren Aronofsky, si es que la han visto, claro.
En ella se muestra como 3 jóvenes quieren ser traficantes de drogas para ganar mucho dinero, lo que los debería convertir en personajes horrendos, pero no lo son. Claro que uno sabe que la venta de drogas no es el mejor camino para seguir tus sueños, pero ellos, dentro de su ingenua inocencia, creen que sí. Es más, la película enfatiza mucho los matices emocionales de los personajes y su apego a sus padres o madres, con el fin de humanizarlos y mostrarlos como que en el fondo son buenas personas. Algo similar sucede con esta etapa de la favela. Vemos una marcada delincuencia, pero es una cuestión más idílica. Buscan ser los forajidos de los que todos hablan, buscan crear una leyenda y retirarse con una gran cantidad de dinero, algunos incluso para ayudar a sus familias o parejas. Hasta cierto punto se podrían decir que manejan cierto código de honor, y si bien son violentos, buscan evitar matar a sus víctimas o hacer daño a sus vecinos. Sin embargo, la historia avanza, y en los 90 vemos cómo progresivamente se van perdiendo esos valores que ya eran escasos, y la cocaína adquiere un rol protagónico. Con la irrupción de la cocaína, vemos cómo este código se va desvaneciendo, ya que no les importa destruir a sus vecinos de las favelas con tal de ganar dinero, y ese pequeño llega a la cima del narcotráfico asesinando a toda su competencia en un solo día. Con todo, aún se puede apreciar cierto rol social del narcotraficante, en el sentido que ayuda al pueblo, regalándole dinero, comprándole cosas, protegiendo a los pequeños comerciantes de los robos y prohíbe expresamente matar o violar en su favela. Esta labor de alguacil que se adjudica a ese pequeño también se ve explicada porque no hay guerras con otros narcotraficantes de la favela, ya que su única competencia era Zanahoria, quien vendía droga en su propio terreno. Ese pequeño quiso matar a Zanahoria muchas veces para ser el dueño de toda la favela, pero siempre se lo impidió Bené, su mejor amigo, quien siempre lo convencía de que Zanahoria era un buen tipo y jamás se metería con él. De todas formas, este rol social del narcotraficante también se termina perdiendo. Esto sucede cuando Bené, quien era algo así como el ángel bueno de ese pequeño, muere, por lo que ya nada le impide declarar la guerra a Zanahoria, quien salió con Mané Gallina, otro personaje importante. En este punto de la historia, el único propósito de ambos bandos, es decir, el de ese pequeño y el de Zanahoria, era asesinar al otro, y evidentemente la sutileza no era su modus operandi, por lo que muere mucha gente inocente. Cada bando armó hasta los dientes a cualquier persona que jurara destruir y asesinar al bando contrario. Con esto, la violencia de las favelas se disparó a un nivel neurálgico y frenético. Cualquier motivo era bueno para matar, no importaba si eras un soldado o el mejor amigo del jefe del bando contrario. No, solo bastaba que lo hubieras saludado o sea su vecino para considerarlo tu enemigo. Aquí ya estamos en el final de la historia, cuando vemos que la favela completa su metamorfosis a lo que son actualmente. Ya no hay código entre delincuentes, todos están armados, son violentos y matan sin motivo plausible. La droga pasó a ser parte de su diario vivir cotidiano y muchos niños trabajan para narcotraficantes con el fin de crear una carrera dentro del mundo delictual, llegando incluso a estar altamente armados. Y es así como la ciudad de Dios se convirtió en un infierno. Ya les dije que una de las principales características de esta cinta es la multiplicidad de historias que se van entrecruzando a lo largo del tiempo, lo que le da un dinamismo acelerado que te atrapa desde los primeros minutos y hace que se pierda un poco el foco de los personajes principales. Estos son C Pequeño y Buscapé, quienes representan las dos caras de la moneda, el cliché del pobre que quiso salir adelante y el pobre que se dedicó a la vida delictual. Si bien ambos personajes optaron por caminos distintos, yo no veo una pugna constante entre ellos. Por un lado, C Pequeño casi ni sabe de la existencia de Buscapé, y este solo piensa en buscar un buen trabajo para salir de la favela. Son pocos los momentos en la película en que hay un enfrentamiento entre ambos, siendo más bien pugnas ideológicas o metafóricas. Es por ello que mi interpretación de esta película es que ellos no son los protagonistas ni antagonistas de la historia. Hagan el siguiente ejercicio. Recuerden la escena cuando C Pequeño muere. ¿Eso les dio satisfacción o les dio la sensación de justicia? Por lo menos a mí no. Y yo se lo atribuyo a dos motivos. Primero, al enseñarnos la vida y obra de este personaje, uno no puede evitar tener cierta empatía con él, a pesar de que es un completo malvado y sádico. Hasta cierto punto uno llega a entender cómo llegó a ese punto. Y el segundo motivo es que apenas muere vemos cómo nace una nueva banda de mafiosos narcotraficantes, en su mayoría niños, resultando evidente que la historia se repetirá una y otra vez y la violencia no cesará. Para mí, de una forma metafórica, claro está, el protagonista es la favela y el antagonista o villano es la delincuencia.
La ciudad es protagonista porque es lo que une a todos los personajes, y no solo porque viven ahí, sino porque eso genera un lazo entre ellos, generando un sentimiento de unidad. En la primera etapa de la favela se puede ver cómo todos los vecinos eran muy unidos y se ayudaban entre sí. Esta unidad se mantiene a lo largo de los años, pero se va perdiendo progresivamente, y se va perdiendo conforme va aumentando la delincuencia y la violencia, llegando al punto final en que la violencia es tal que la gente se mata entre ella sin importarle la vida o la integridad de sus vecinos. Por otro lado, el enemigo es la delincuencia como un concepto sociológico, es decir, todo lo que ello implica, como la segregación y las desigualdades sociales. Y como yo lo veo, ellos son los verdaderos protagonistas y antagonistas, ya que esta pugna se puede ver latente desde el inicio hasta el final de la película. Si bien la historia transcurre en Brasil, se puede advertir muchos paralelismos con las poblaciones en Chile, y logra graficar de forma explícita muchas realidades sociales. Solo por mencionar algunas, la segregación social. Esto tanto a un nivel físico, como cuando separa los barrios marginales, como a un nivel social, ya que generalmente son olvidados por las políticas públicas de los distintos países. También representa de forma fidedigna lo fácil que es entrar en el mundo delictual, para las personas de escasos recursos y que no pueden aspirar a grandes oportunidades como carreras universitarias o trabajos bien pagados. De cierta forma nos obliga a ponernos en el lugar de esas personas y empatizar con ellos, a darnos cuenta porque hay gente que escoge esa vida y a no juzgar tan rápido. También muestra claramente la multiplicidad de víctimas que deja las injusticias y las desigualdades sociales. Los mismos ladrones o narcotraficantes quienes se criaron viendo como normal esa vida, los niños quienes son usados como soldados y las familias que viven en esos barrios quienes se encuentran secuestradas y rodeadas de violencia y delincuencia. Todo ello tiene un fiel y más que acertado reflejo en Chile. Aquí las poblaciones se crearon aproximadamente en los años 50, principalmente por personas que vinieron a vivir desde el campo a la capital en busca de nuevas oportunidades. Al no hallar las oportunidades que buscaban y no encontrar un lugar donde vivir, se fueron tomando terrenos en los que construían sus propias casas de manera irregular y con material ligero, como latas y trozos de madera. Estas familias recibieron escaso o nulo apoyo estatal, con lo que la pobreza se fue perpetuando, creando un círculo vicioso. Familias pobres generando nuevas generaciones de familias pobres. Con el pasar de los años, estas familias no encontraron nuevas oportunidades, lo cual fue el puntapié inicial de la pobreza de las grandes urbes en este país y de la mayoría de Latinoamérica, problemática que se fue acrecentando con el pasar de los años, ya que el aislamiento físico en que vivían se fue reflejando en un aislamiento social. Y si bien al día de hoy se han implementado muchas medidas y políticas públicas tendientes a darles un hogar a estas familias, ninguna ha sido totalmente efectiva. Por ejemplo, se han creado construcciones de departamentos sociales, sumamente pequeños por lo demás, conocidos popularmente como blogs. Sin embargo, los problemas de fondo siguen estando presentes, ya que estos blogs siempre son construidos en lugares apartados del centro, creando verdaderos guetos de pobreza, y sin solucionar otros problemas tanto o más graves, como lo son la escasez de oportunidades, los malos sueldos, una mala educación y una poca accesibilidad al sistema de salud, entre muchos otros. Hay tablas viejas, trepan por la ribera, en un lugar donde nadie se atrevería a levantar una casa, sino los hombres y mujeres, ancianos y niños, que forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas, primer tramo de una larga extensión de población. La década del 60 vio su origen cuando ni siquiera existía la comuna de San Joaquín. Viviendas de emergencia para solucionar problemas habitacionales por 6 meses les entregó el nombre. Claro que terminaron viviendo más de 5 décadas en las provisorias casas de 2,7 metros de frente por 17 de fondo. En fin, esta película me gusta mucho porque es realista y cruda y no busca adornar o idealizar el narcotráfico o la vida delictual. Es decir, no cae en el cliché de decir que los delincuentes o narcotraficantes son malos porque sí. Te posiciona en un momento histórico y social particular y te hace entender las razones de por qué se crearon las favelas, o en el caso de Chile las poblaciones, y cómo se llegó a este punto de violencia y de vida delictual. En este sentido, tiene un rol casi de documental, sobre todo porque está basado en hechos de la vida real. Y si bien, como ya dije en un principio, es una película sumamente larga, el ritmo narrativo, dinámico y frenético hace que las 2 horas se pasen volando. Pero Ciudad de Dios no solamente se queda en el contenido, sino también en la forma, en la estética, ya que también está muy cuidada.
haciendo un claro contraste entre los inicios de la favela y cómo fue evolucionando hasta lo que son hoy en día, verdaderos guetos de pobreza. Espero les haya gustado este video y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta y activar la campana, porque al parecer solo así le llegan las notificaciones si subo video. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima. Ah sí, y síganme en Instagram.